Los seres humanos llegamos a vivir dentro de nuestra vida momentos muy alejados de la fe. Todos los días tenemos malas noticias, estamos conflictuados por qué situación estamos viviendo, no solamente con la familia, sino también con nuestra economía. ¿Cómo podemos resolver todos estos problemas y cómo podemos acercarnos un poco, independientemente del amor a Dios, tenerle fe a qué? Hoy vamos a hablar de este tema y tengo el orgullo de poder presentar a mi invitado. Sé que es una persona que tiene la agenda llena, sé que es una persona que está todo el tiempo trabajando por el bien común. Sin embargo, muchas veces existen diosidencias. Tuve este acercamiento con él y hoy lo tenemos con nosotros. Ricky Peckman está con nosotros, así que bienvenido, mi querido Ricky. Gracias por aceptar. Gracias a vos, Jimena, y gracias a las personas que, gentilmente se suman a este diálogo y esperemos que sea para bien de todos. Bueno, Ricky, de verdad de que tenemos mucho de qué hablar con el tema, porque para mí es muy importante traer esperanza a la gente. Y traer esperanza porque creo que todo inicia de adentro hacia afuera y muchas veces lo externo es donde vivimos el ser humano y nos vamos. Pero vamos a hablar primeramente un poco de quién es Ricky, más allá de cómo te conoce la gente y de lo importante que sos dentro de la fe para nosotros los católicos. ¿Quién es Ricky? Bueno, yo soy esposo, soy papá de 3 niños varones, Ezequiel que tiene 10, Samuel de 7 y Daniel de 5. Soy también hijo, hermano y una persona como todos, ¿no? Con dificultades, con desafíos, pero sí con mucha esperanza a pesar de todo y ponemos esa esperanza en Dios con la certeza de que al margen de las circunstancias vamos a estar bien, ¿no? Porque estamos en sus manos. Ricky, ¿cómo empieza este encuentro en tu vida con la fe? ¿Cómo arranca esto? Bueno, gracias a Dios vivimos en un medio donde el tema de la fe no es algo ajeno, ¿no? La recibimos por tradición, por la familia, entonces siempre estuve en un ambiente donde se hablaban, ¿no? Los temas de fe, pero tuve como unos primeros pasos o un inicio, si se puede decir así, el último año de colegio. Tuve la oportunidad de participar de un retiro espiritual a los 17 años y a partir de ahí de frecuentar las reuniones de oración, la renovación carismática aquí en Santa Cruz. Y ese fue como, esa fe que se había escuchado, que un poco uno la conoce de niño, ya se comienza a vivir algo más a partir de esa edad y de ese encuentro, ¿no? De ese retiro espiritual. Que creo que es importante que la gente sepa de que sos una persona común y corriente, normal, y que tuviste una vida joven donde yo también estuve involucrada. Dentro de Santa Cruz de la Sierra se lleva mucho a cabo los grupos de oración. Llega un momento donde dentro de la mayoría de los colegios donde antes existía la materia hasta de religión, tenían y armaban grupos de oración, o cuando te acercabas a tu primera comunión y luego de tu primera comunión a asistirlo a estos lugares, y habían estos retiros espirituales que era como para encontrar o de alguna manera ensamblar un poco más tu fe. Esto lo vivimos nosotros, porque no sé si se sucede en todo Bolivia o en todos los lugares, pero esto es una edad más o menos de los 17, 18 años, sí. Sí, exactamente. Y bueno, de ahí ¿cómo te atrapa esto y cómo cambia? ¿Por qué? Porque hablemos de que es una edad difícil también, los 17 años, donde vemos las fiestas, las salidas, la vida distinta, y sin embargo, ¿cómo te atrapa la fe ahí? Yo creo que vivía un periodo de necesidad que es común a esa edad, y lo pudiera definir así con mis palabras, ¿no? Yo creo que los jóvenes en ese entonces y hoy también tenemos la necesidad de sentirnos útiles, de encontrar un propósito, ¿no? Hay jóvenes con tanto talento que son sanos, con unas familias lindas, pero a la vez se sienten tristes, desorientados, y ese no es un problema ni de ellos ni de la familia tampoco, sino porque solamente no han encontrado esa habilidad, esa gracia
de sentirse útiles. Entonces, para mí, ingresar a los grupos de oración y empezar a servir con cositas sencillas, me despierta la satisfacción de sentirme útil. Eso fue, creo yo, el gancho, ¿no? Que Dios utilizó y que un poco es lo que hoy tratamos de compartir con las personas, de que el servicio, de que ponerse a disponibilidad de los demás da un balance, es una ayuda en la vida diaria muy importante. A mi parecer es incluso un alivio, ¿no? Porque los problemas propios que los tenemos todos naturalmente, al margen de la edad, sea joven, sea adulto, sea lo que sea, vivimos desafíos, pero el servicio ayuda a poner los propios problemas en la justa medida y a no magnificarlos. Y esa fue un poco mi experiencia, ¿no? Cuando tenía esa edad. ¿Sabes qué? Es que creo que sucede mucho, Ricky, de que lo vemos como el trabajo de ayudar a alguien. Uno ve ayudar ya sea con un consejo, a un desconocido con algo, y veo mucha gente que se siente como que, ay, di mi aporte, ayudé de esta manera. Pero muchas veces yo creo, y esto lo repito muchas veces, que uno ayudando se está ayudando a uno mismo. Independientemente de que a veces existan críticas por el hecho de decirlo o mostrarlo ahora dentro de las redes sociales, veo que mucha gente muestra de qué manera ayuda. Yo soy una de las personas que no critica porque creo que de alguna manera podés llegar a identificar a otra persona para poder hacer lo mismo. Y debe estar haciéndolo para sanar algo. Uh-huh. ¿Y esto es cierto? Yo coincido primero en el hecho de que hay un bien que podemos hacer todos que vale la pena compartirlo. ¿Por qué? Porque si mi intención no es colocar el foco de atención en mí, sino en la tarea, ¿sí? Eso va a permitir que más personas lleven adelante esa tarea. Y el bien indudablemente necesita multiplicarse. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar si allá afuera hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe exactamente cómo hacerlo? Entonces, yo coincido en que sí vale la pena difundir el bien que se hace para que más personas puedan sumarse. ¿Por qué? Porque el foco no está en mí, sino en la tarea. Eso es lo primero. Y luego considero que es sano que uno pueda separar algunas horas a la semana, 1 o 2, lo que cada uno pueda, ¿no? Pero vale la pena separar algún tiempo a la semana para ofrecer una ayuda a alguien que no está facultado para devolvernos absolutamente nada. ¿Por qué esto es sano? ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos sin ningún interés, sin esperar que se nos retorne algo, en nuestro corazón se va generando un aprendizaje que vale oro. Y ese aprendizaje es: yo soy útil. Y no soy útil por el dinero que tengo o el conocimiento que he adquirido o mi título. No, yo soy útil por quién soy. ¿De acuerdo? Soy hijo de Dios, tengo un talento, una habilidad, así sea pequeña, sea sencilla, pero ese talento trae alivio a otro. Y ese servicio yo lo considero una terapia, porque cuánta gente hoy tiene una crisis de propósito porque no se siente útil. Entonces, si difundimos el bien, más personas saben dónde ubicarlo, van a participar de ese bien, y el bien mayor no será que lo reciba quien es, no sé, perdón la redundancia, quien sea receptor de ese bien, sino el que lo da, porque al saberse útil se extingue esa sombra de no tengo propósito, ¿para qué vine a este mundo? O sea, de alguna manera estás limpiando, o sea, cuidando tu alma. Y a veces uno cree que la ayuda simplemente es el dar dinero, pero lo que muchas veces no se puede tocar y apreciar es el tiempo. Es el tiempo que uno regala a ese otro ser. Y creo yo de que, a ver, doy un ejemplo. Hay una persona con mucho dinero y hace donaciones y todo, pero mucho más valioso muchas veces es el tiempo de tomarte, de ir al lugar, de poder ayudar, de conocer el problema de cerca, de todo esto. Esto es muy importante y muy sanador también. Por supuesto, quien pueda dar un apoyo económico es loable, es magnífico, pero yo pienso que el dinero sí no tiene que ser un limitante, que creo un poco a lo que va Jimena. Si yo no tengo dinero para dar,
entonces no ayudo. No, no, no. Si usted da su tiempo, si usted se toma la gentileza de escuchar a alguien que está pasando un mal momento, en términos económicos eso no cuesta nada, pero hace tanto bien al que está pasando un tiempo difícil, porque en el fondo yo creo que la necesidad del corazón no es material, si bien es importante dar de comer al que tiene hambre, vestir al que lo necesita, por supuesto que sí, pero si uno se toma unos minutos y acompaña a la mamá que está haciendo tratamiento con su niño pequeño en el oncológico y la escucha, ¿no? Y escucha su historia, de dónde viene, qué necesita. Probablemente usted no le pueda resolver el problema de fondo, pero ya al permitir que ella se descargue, ya ella recibió el alivio necesario que le permite tener fuerza para seguir un día más. Porque las grandes soluciones de la vida, Jimena, no se construyen firmando un cheque. Se construyen paso a paso, se construyen un día a la vez, y nosotros podemos ser instrumentos de Dios en ese paso a paso, en ese día a día que las personas necesitan para llegar a donde tienen que estar. Ricky, no menos importante es lo difícil de que es llevar la palabra de Dios y la palabra de fe. No es fácil, porque hablemos cómo enfrentás el cansancio, cómo enfrentás que hay mucha gente alejada también, así como tenemos a mucha gente católica. Yo veo que mucha gente me dice, yo no creo en Dios porque por todo lo que está pasando ahora en el mundo, los niños que sufren de hambre, las pandemias y todo esto no es Dios. ¿Cómo hacemos para hacerle notar de que sí existe todavía esto? Pienso dos cosas, ¿no? En lo personal, considero que las dificultades ablandan el corazón humano hacia el mensaje de fe, ¿no? Yo paso bastante tiempo de la semana visitando personas enfermas en los hospitales, en sus casas, y hasta ahora no me ha tocado encontrarme con alguien, porque sucede esto, ¿no? Usted llega a una sala de un hospital o de una caja y hay varias personas en el mismo ambiente, ¿cierto? Pero uno va a invitación de una sola persona, ¿sí? Y como hay otras también, uno puede hacer la pregunta, ¿me permite hacer una oración por usted? Y hasta ahora yo no he recibido un no, al margen del credo que profese la persona, o si cree o no cree, al margen de eso, ¿no? Las dificultades sensibilizan el corazón hacia la fe. Entonces, el propagar el mensaje de fe encuentra un ambiente propicio en los tiempos difíciles. Esa es una realidad. Y la otra, ¿cómo hablar del mensaje de fe si pensamos que lo malo que está sucediendo tiene su origen en Dios? Y creo que más bien el origen de lo que hoy no está caminando bien no está en Dios, está en el corazón humano que se ha alejado de Dios y que ha comenzado a tomar decisiones pensando solamente en su bien propio. Claro, entonces entiendo que nosotros, como por un reflejo, podamos responsabilizar a Dios de ciertas cosas, porque es natural. Si Dios todo lo puede, ¿por qué pasan estas cosas, no? Pero les puedo ofrecer una reflexión personal que a mí me ayuda un poquito a discernir este tema, y es que el don más grande que Dios nos ha dado después de la vida es la libertad. La vida es el más grande que Dios nos regala. El segundo es la libertad. La libertad es tan valiosa que es la herramienta que Dios nos da para configurar o construir una vida buena. Desde la libertad vamos construyendo paso a paso la vida que queremos tener. Entonces, para Dios la libertad es tan valiosa que ni Él la puede vulnerar. Si yo no quiero hacer algo por mi propia voluntad, Dios no me va a obligar. Entonces, si yo por mi propia voluntad decido mal, me hago daño a los demás, ¿qué tiene que ver Dios en eso? ¿No? Es una construcción propia. Claro, entonces lo que hay que procurar es proponer el mensaje de Dios, del servicio, de la fe al corazón que piensa que la verdadera libertad está en acumular, cuando la verdadera libertad, o hemos sido creados por Dios para compartir, o sea, es otra nuestra configuración. Por eso es que usted puede acumular, y aún no vas así, a ser feliz nunca. Claro, y aún así siente que algo le falta, ¿no? Porque hay tantas personas que pasan periodos de tristeza profunda y dicen, ¿y por qué me siento triste si tengo familia, tengo trabajo, estoy sano? Es que tal vez has acumulado y necesitas compartir un poquito de lo que hoy está en tus manos, ¿no? ¿Cuál es la oración más difícil que has tenido que hacer por alguien, Ricky?
Bueno, eso es una gran pregunta. La oración más difícil es, Señor, que se haga tu voluntad. No solamente con alguien, cuando nos toca a nosotros mismos hacer esa oración, porque es un desapego de lo que yo considero bueno o de lo que yo quisiera por lo mejor, por lo que Dios propone, porque a veces nuestras crisis de fe tienen un fundamento, un punto en común. No sucede lo que yo hubiera querido que suceda, pero quiero permitirme recordarme a mí también, que incluso cuando Dios nos dice no, también nos está bendiciendo, porque si Él no me da lo que yo estoy esperando, Él tiene algo mejor, pero eso mejor es diferente. Y nosotros resistimos muchísimo, ¿no? Lo diferente, lo que no va acorde a nuestros planes. Así que, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que esa es la oración más difícil y más valiente, porque uno suelta y se abre a lo que toque, que con seguridad será algo bueno. Yo creo que coincido, porque esa fue la oración que yo hice el día de que tuve que despedir a mi papá. Uh-huh. Y muchas veces fui hasta criticada, ¿ok? No lo entendía mi mamá y no lo entendían a mi alrededor, de cómo era posible de que yo recé diciéndole a Dios que sea tu voluntad, y si se tiene que ir, entiendo perfectamente, y acompañarlo y todo. Es duro porque vos decís desde tu lado, y esto quiero que lo interprete mucha gente también desde tu lado, decís cómo es posible que estés de alguna manera dándole el camino para que se vaya y que Dios escuche y se lo lleve. Uh-huh. Pero muchas veces nosotros queremos tener, porque claro, es el egoísmo, el hecho de no perder a esa persona, a ese ser querido que está enfermo, y de decir, quiero que se quede a mi lado como sea, pero que se quede, siendo de que está sufriendo. Uh-huh. Entonces, realmente es duro, pero es muy importante, porque el desapego también es parte de amar, ¿cierto? Uno aprende a dejar soltar, a soltar esas cosas, no porque no lo quiero tener más cerca, sino porque yo no quiero atarlo a una vida que no es la correcta para esa persona. Claro, y es una paradoja, ¿no? Cuando vivimos la partida de un ser querido, y es que el amor y el dolor siempre van a ir de la mano, ¿no? El que mucho ama está expuesto a sufrir también mucho dolor. Por eso es que a veces el corazón se siente cuando escuchamos una canción en fechas especiales, en lugares particulares. ¿Por qué? Porque recordamos al ser querido, y el recuerdo se alimenta del amor que sentimos por esa persona que no está. Entonces, cuando yo rezo, Señor, que se haga tu voluntad, y dejamos partir a esa persona, eso duele muchísimo en lo profundo del corazón, pero es un gesto de amor muy grande. ¿Por qué? Porque pongo el bien de quien está partiendo por encima del mío, porque hay una realidad totalmente distinta entre la que vivimos nosotros, que nos quedamos aquí, por supuesto lamentando la ausencia de quien amamos, comparada con la realidad que vive quien ya partió, ¿no? Que ya terminó una carrera, que ya cumplió un propósito, que se ha reencontrado con Dios. Entonces, frente a estas situaciones donde toca dejar partir, entendemos, el amor y el dolor siempre van de la mano. Si amamos, nos va a doler, pero vamos a tratar siempre, con la ayuda de Dios, de dar ese paso de, si realmente amamos, ponemos el bien del otro por encima y seguimos adelante. Y con esto, a ver, tengo otra pregunta y otra curiosidad. Decís, el amor y el dolor van juntos muchas veces de la mano. Y el amor y el odio también pueden ir de la mano. ¿En qué sentido veo? Veo mucha gente que tiene mucho dolor por un ser querido. Es decir, no sé, una mala relación con un padre, una mala relación con un hermano, una mala relación con Lo aman, pero hizo tanto daño que a la misma vez dice lo odio. ¿Cómo pueden sanar eso? Y es más, llega un momento donde he escuchado también el hecho de decirle, yo sé que el día en que ya no esté lo voy a extrañar, pero teniéndolo cerca no tienen esa cercanía. ¿Puede existir esto? Sí, y es más común de lo que uno piensa, ¿no? Me permito mencionar un par de ejemplos. ¿Por qué el amor y el dolor van de la mano? Porque la mayoría de las veces el lenguaje del dolor es el silencio.
Uno puede amar a una persona, pero esa persona te ha hecho tanto daño que ya uno no quiere ni hablar con esa persona ni de esa persona. El silencio se convierte como en un mecanismo de defensa o una respuesta frente a situaciones muy, muy delicadas. El silencio es, la mayoría de las veces, el lenguaje del dolor. Entonces, ¿cómo yo puedo superar esto? Creo que es un proceso, primero, ¿no? Donde yo debo hacer un cambio de pregunta. Cuando nosotros sentimos dolor, cuando alguien nos ha defraudado, nos ha lastimado, nos hacemos esta pregunta: ¿qué perdí? A veces hay personas que nos hacen perder la inocencia, la confianza, la fuerza, el buen ánimo. Y cuando recordamos ese periodo de dolor, siempre va matizado por esa pregunta: ¿qué perdí? Debemos cambiar la pregunta: ¿qué aprendí? Porque el pasado yo no lo puedo cambiar, yo no puedo ir el tiempo hacia atrás y borrar como si nos diera algo de amnesia ese episodio. Yo no lo puedo borrar. Lo que tengo que hacer es verlo de frente y decir: ¿qué aprendí de esto tan difícil? Y uno se va a dar cuenta que de todos los episodios de la vida, aún los más complicados, algo hemos aprendido. Y cuando identificamos qué aprendimos en ese periodo de dolor, de ofensa profunda, usted no cambia el pasado, pero sí cambia lo que el pasado le hizo. Ya el pasado no me tiene los números en rojo, en contra. Yo no soy menos persona por lo que me pasó, sino que yo aprendí, yo crecí, yo avancé, yo me fortalecí. Y cuando uno hace esa reflexión paso a paso y comienza a identificar todo lo que en la vida hemos aprendido en los momentos difíciles, nos damos cuenta: no somos personas con desventaja, no somos personas que hemos sido melladas en nuestro valor, sino que de todo aprendimos, crecimos y somos mejor que lo que éramos antes. ¿Qué aprendiste de Dios en los momentos de silencio cuando aparece el silencio? Cuando uno está muchas veces buscando una respuesta y queremos escuchar, viste que cómo somos los seres humanos, que queremos y que nos des una señal y danos una señal, porque si vos me demostrás, Dios mío, que yo no tengo que hacer esto, no lo voy a hacer, y la señal de pronto no llega o no la percibimos. ¿Cómo se hace esto para tener esa cercanía y poder entender? Yo creo o he aprendido del silencio de Dios que Él siempre tiene un plan, Jimena. Dios no está improvisando ni con tu vida ni con la mía. El tema es que nosotros sentimos silencio porque tenemos una expectativa. Me explico. O sea, usted tiene una necesidad y piensa que Dios va a resolver de esta manera la necesidad. ¿De acuerdo? Pero Dios está resolviéndola por otro lugar totalmente distinto. Tal vez demora más de lo que yo quisiera, trabaja a través de personas que yo no he visto, pero el que Dios guarde silencio no quiere decir que Él es indiferente a lo que me pasa o está ausente de lo que estoy viviendo. El silencio de Dios es simplemente Él está trabajando desde un lugar que yo no puedo notar todavía. Incluso me gusta a mí esta imagen. Cuando estamos haciendo algo que es muy delicado, que es importante para nosotros, lo hacemos en silencio o conversando o escuchando música. No, en silencio, la máxima concentración para que esto que yo hago me salga bien. Yo creo que Dios, cuando está más concentrado en lo que vivimos, en dar una solución definitiva a lo que hoy nos duele, es cuando Él más guarda silencio. Si está pasando silencio de Dios en tu vida ahora, no es porque Él esté lejos. Él está trabajando en lo que necesitas y estás más cerca de lo que pensás del cambio. El silencio de Dios es buena señal. Es que ya va a cambiar lo que estás esperando que cambie. ¿Y alguna vez sentiste que no estabas listo para el peso de este llamado que tenés, de este don que tenés de la palabra para llegar a muchas personas? ¿Alguna vez sentiste algún momento donde dijiste: Dios mío? Porque claro, uno te ve, Ricky, hablas a tantas personas se derraman en lágrimas, van con tanta fe, van esperando esas respuestas. Y me imagino que vos como humano, como padre, como hijo, has tenido que tener también algún momento donde decís: no sé lo que siento hoy, ¿no? Bueno, yo siento que la tarea me queda grande todos los días. Lo explico por qué, ¿ya? Primero, yo creo que el único don que yo tengo, lo tenemos todos, ¿de acuerdo? Ese es el don de la oración.
considero, yo no tengo ningún otro don que no sea el don de orar. Y ese don de orar lo tenemos absolutamente todos. ¿Por qué? Porque el que sabe hablar, sabe orar. Y creo que la tarea muchas veces me queda grande porque las personas esperan de mí algo que yo no tengo, que no me pertenece y que no está bajo mi control, ¿de acuerdo? Porque lo que yo hago es simple, ¿no? Yo puedo escuchar un problema o una aflicción y acompaño a la persona orando. Ni siquiera es que yo ore por la persona, yo oro con la persona y juntos ofrecemos esa necesidad, esa aflicción a Dios y esperamos de Dios la respuesta. Yo no puedo dar la respuesta, yo no puedo curar a una persona, yo no puedo cambiar su situación. Mi tarea es solamente acompañar. Y insisto en esto, siento que me queda grande porque a veces las personas piensan que es uno el que lo hace. No es uno. Yo los acompaño con mucho gusto, estoy ahí, pero finalmente es Dios el que hace la obra y de corazón se lo pedimos siempre. Esperamos de lo mejor, esperamos que esa obra suceda y que las personas reciban lo que están esperando. Pero la gente te ve como un hombre de fe. Ricky, ¿es un hombre de fe? Trato de serlo, porque entiendo que la virtud de la fe es una obra en construcción que no para. Yo no sé si en algún momento uno podrá decir soy un hombre o soy una mujer de fe, porque eso lo vamos a notar o lo vamos a ver construido, pleno, terminado ya cuando Jesús nos llame, ¿no? Claro. Yo creo que una manera que tenemos de medir si somos hombres o mujeres de fe es con qué actitud nosotros aguardamos el fin, el término de esta vida. Si lo guardamos en paz, si estamos tranquilos porque hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, pues lo vamos a guardar en calma, ¿no? Claro. Sin reproche. Claro. Pero eso yo pienso que es al ocaso, ¿no? Claro. Al cierre. Mientras tanto... Porque hay mucha gente que ni quiere siquiera pensar el hecho de poder irse o morirse, lo ven con mucho miedo. Es lo más natural, sí, Jimena. Uh-huh. Yo creo que el ser humano tiene miedo del fin. Por eso es que nosotros siempre vemos que hay como una inclinación por la eterna juventud, ¿no? O sea, por mantener o por congelar en el tiempo esa época dorada de la juventud, que no es malo, es buenísimo. Uh-huh. Un reflejo natural humano que muestra que no nos gusta pensar en el fin. Sin embargo, creo que quien tiene una conciencia clara y cotidiana del fin, vive mejor. Si yo sé que el fin es inminente, que en algún momento va a llegar, espero más tarde que temprano, porque hay harto que hacer, quien tiene una conciencia clara del fin vive mejor, porque vivimos en un mundo donde todo es apuro, donde todo es para ayer. Hay una canción, un vallenato bellísimo que canta Diomedes Díaz, que se llama A un cariño del alma. En esta canción, que es una poesía, él dice este verso: siento que viví mi vida de forma distinta a todos los demás, pero si volviera al pasado, viviría despacio y te quisiera más. Y es que no se puede amar apurado, ¿cierto? A veces la vida va tan rápido que sentimos que se nos escapa de las manos, pero si uno va con más calma, más despacio, ama más, ama mejor, porque somos conscientes del fin, ¿no? Porque cuando Dios nos llame en algún momento, no nos vamos a llevar nada de este mundo, excepto lo que hayamos sembrado en otro, ¿sí? Entonces, me gusta a mí pensar en esa idea. Lo único que me voy a llevar es lo que yo haya sembrado en los demás. Y esto nos pasa mucho, se me viene a la cabeza, nosotros los padres, que estamos dentro de un mundo donde queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y por darle lo mejor a nuestros hijos, apuramos y se van creciendo y van pasando. O sea, porque vayan a sus clases, porque cumplan con todo, porque tengan la mejor ropa, porque vaya al mejor colegio, porque absolutamente todo. Pero ¿en qué rato vivimos con ellos? Tenemos de a 2, de a 3 trabajos, porque la economía está distinta, entonces tiene que ingresar lo mismo. Claro. Pero ¿en qué rato amo? ¿En qué rato comparto con mi hijo? Se me está yendo la vida y no lo estoy disfrutando. Entonces, qué importante es lo que estás diciendo ahora. Y lo que decís, Jimena, es una realidad. A veces toca mirar escenas donde las familias, los hermanos, se disputan una herencia, por ejemplo, sucede.
y uno ve y escucha y noto este cuadro en común y lo quiero compartir con mucha confianza porque creo que va bien con lo que estás diciendo, Jimena. Hay hijos que quieren lo que su papá tiene, pero no quieren ser como su papá. ¿De acuerdo? Yo quiero lo que papá tiene, dame el terreno de papá, dame la cuenta de papá, dame la casa de papá, pero no quieren ser como papá. ¿Pero por qué no quieren ser? Porque a veces se nos va la vida tratando de ganar cosas, pero no le ganamos el corazón a nadie. ¿Me explico, no? Entonces, yo pienso que debemos invertir el tiempo, que el tiempo es la moneda de la vida, ¿no? En lo que yo invierta mi tiempo es lo que voy a tener. Debemos invertir el tiempo en ganar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque al final, y lo digo yo porque soy papá también, ¿no? Uh-huh. Si mis hijos me aman, van a amar estar conmigo, así sea en una jatata o en una mansión, le va a dar lo mismo porque su interés soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo que nos falta con nosotros como padres es de crear ese amor para que no sea solamente por lo que tenemos o podemos darle un mejor estudio, sino de que vean las cosas, porque creo que muchas cosas las enseñamos desde el ejemplo, los papás. Entonces, si lo vemos dentro de nuestros padres que simplemente se dedicaron a trabajar, a salir adelante, a que, ok, ahora mi papá no pudo estudiar inglés, pues me mandó a estudiar inglés para que yo también sepa y que yo pueda ser gerente y todo. Sin embargo, no nos olvidamos de lo más importante, que son los momentos, el momento de el estar echado en una hamaca con él, el conversar cosas con él o con ella. Entonces, y es cierto, y cuando ellos se van, solamente nos quedan esos momentos, esas palabras. Yo ahora que no lo tengo a mi padre, lo único que se me viene era cuando me decía paciencia, mi hija, o respire antes de hablar, o la caridad empieza desde la casa. Todas esas palabras y esas cosas. Y no te digo, me acuerdo en alguna cena en un restaurante elegante, no me acuerdo con un regalo de algo, simplemente eran esos momentos lo que necesitaba. Y eso no nos damos cuenta como padres y tenemos que valorarlo. Claro, y nos damos cuenta, y has dicho una verdad muy pesada, nosotros damos valor o nos damos cuenta de lo que teníamos cuando ya no está. Esa es una máxima de la vida, ¿no? Entonces yo creo que el desafío para hoy como papá, como mamá, está en dar oportunidades a los hijos. Y quisiera traducirlo en 2 minutitos de esta manera. ¿Qué es dar oportunidades? Los niños, los jovencitos pueden aprender inglés en un instituto, pueden aprender matemáticas en cualquier colegio o la habilidad que sea, se las puede enseñar cualquier persona. No papá y mamá, cualquier persona. Pero ¿qué es dar una oportunidad? No es solamente que el niño o la niña, el joven desarrolle una habilidad. Dar una oportunidad es enseñar a vivir. Y enseñar a vivir no lo puede hacer otra persona que no sea mamá ni papá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una habilidad muy grande, cualquiera que ésta sea, de comunicar, de hablar, lo que sea, pero no saber vivir. Y quien no sabe vivir puede tener todo y sentir que no tiene nada. Entonces, enseñar a vivir es ganar el corazón del otro, es que la otra persona vea en nosotros un buen ejemplo. Y un buen ejemplo no es alguien perfecto, es alguien que se equivoca pero sabe pedir perdón, muestra que sigue aprendiendo. Y creo que nuestro desafío de este tiempo como papá, como mamá, es dar oportunidades para vivir bien. Que el vivir bien es más sencillo de lo que uno piensa y que todo lo demás que es bueno, que es correcto, que es necesario, que uno procura para los hijos, vendrá como añadidura más temprano. Ellos mismos se lo pueden procurar, no me necesitan a mí. Si él quiere aprender un idioma, lo aprenderá después, si él lo quiere. Pero esa enseñanza de saber a vivir, yo no se la puedo transferir a otra persona. Yo se la tengo que sembrar en el interior. ¿Para qué? Para que cuando uno no esté, digan, papá me enseñó esto otro, yo me acuerdo de esto bueno de papá. Y al final, cuando partamos, en realidad no nos vamos. Quedamos en lo que sembramos en el corazón del otro. Si fuera el último podcast de tu vida, ¿qué te gustaría dejar a la gente? ¿Qué pensamiento o qué oración, qué mensaje podrías dejar, Ricky, para la gente que te escucha? Me imagino que este podcast va a llegar tal vez a algún corazón roto, tal vez a alguna persona con mucho vacío.
y creo que es un importante momento para poder, de un modo distinto, porque muchas veces, a ver, la gente que está ausente de fe, que está con dolores, no llega a la mansión porque le da vergüenza. Tienen todavía ese paso que es muy difícil, o llegar a buscarlo a Ricky para poder conversar con él, o ir a ese paso, ir al cura, o ir a la iglesia, o ir a todo, es mostrar un poco de debilidad, y hay mucha gente dura. Entonces, ¿qué podríamos decirle a esa gente que nos está viendo? Mire, no quisiera darles unas palabras mías, voy a hacer eco solamente de unas palabras de Jesús, unas palabras que Jesús dijo antes de volver al cielo, sus últimos días aquí en la tierra. Él dijo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando uno vive dificultades, soledad, corazón roto, cualquiera que sea la escena que hoy nos está tocando, el consuelo más grande que uno puede tener es que esto que estoy transcurriendo, Jimena, no lo vivo solo. Dios es más cercano, más real y más presente de lo que uno piensa. Dios no es solamente una energía que está ahí, no, Él es una persona. Es una persona que se hace presente a través de personas, a través de señales, a través de circunstancias. Para quien me ve y me escucha hoy, que ha tenido la gentileza de regalarme unos minutos su atención, no está solo, no está sola, y le garantizo, porque Dios es bueno, la situación va a mejorar. Usted va a salir adelante, la tempestad va a pasar, llegará un buen día en que el cielo se va a abrir, el sol va a volver a salir y vamos a sentir otra vez la sonrisa de Dios sobre nosotros. Así que sigamos juntos adelante. ¿Y qué palabra de fe necesita Ricky escuchar hoy? Hoy yo creo que vale la pena perseverar. A mí me ha hecho tanto bien en los momentos en los que uno tiene sus luchas, sus desafíos, que simplemente haya alguien que te dé una palmada en la espalda y te diga: seguí adelante, persevera. El consejo, o una de las frases más grandes que a mí me han dicho fue: estás sano, tenés tu familia, te vas a levantar, dale, tenés que seguir. Y uno a veces necesita estas palabras de impulso, o de sabiduría simple. ¿Por qué? Porque el que podamos salir adelante depende esencialmente de dos cosas. Si uno está luchando y quiere salir adelante, depende de dos cosas. Primero, de identificar qué es lo que sí tiene. Hay que cambiar el enfoque. Si uno piensa lo que no tiene, lo que le falta, y se vive quejando, nos ponemos las sábanas sobre la cabeza y no queremos levantarnos, ¿no? Cambiamos el enfoque. Ya no veo lo que me falta, sino lo que sí tengo. Y lo segundo es que si seguimos caminando, va a cambiar la situación. El cambio, la bendición, lo que usted está esperando está adelante. Si nos quedamos quietos y nos ponemos a lamentarnos, no llegamos. Ay, Ricky, quiero agradecerte por este espacio, de verdad, el tenerte aquí con nosotros, el poder llegar a muchas personas, el que puedan seguir teniendo esa esperanza de fe a través de tus palabras, a través de este momento. Creo que nos llena el corazón. Invito a muchos de ustedes el seguir a Ricky dentro de sus redes sociales para aprender mucho más, acercarnos mucho más y llenar esos vacíos que tenemos nosotros. No existe manera física que lo podamos lograr. Nadie nos puede llenar un vacío, nada nos puede llenar un vacío si no somos nosotros mismos con nuestra fe y nuestros pensamientos. Así que gracias por esta charla tan importante para mí. Es un placer tenerte. Espero que no seas la única. Vamos a tener muchas más. ¿Me parece? Gracias Jimena por tu gentileza, y gracias a las personas que nos acompañan, ¿no? Que Dios las bendiga, las ayude en todo. Gracias, amén.